Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 13 leeremos. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Allí la palabra nos deja ver, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, como alguien fiel y verdadero. Son dos atributos que sobresalen en medio de la Escritura y que nos describen a nuestro Padre. Hoy yo quiero hablarle de la fidelidad a la que el Señor nos llama. Pero antes de hablarle de la fidelidad a la que el Señor nos llama, yo quiero mostrarle o hablarle de la fidelidad de Dios. Cómo encontramos a la luz de la palabra muchos hechos a través de diferentes hombres en donde se puede ver la fidelidad de Dios. Nuestra vida puede reflejar la fidelidad de Dios. Usted podría decir hoy Dios es fiel y usted podría decir sí. ¿Por qué? Deme razones y usted podría enumerarlas. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que entremos a examinar la naturaleza de Dios. Porque la palabra nos dice, Él es fiel y es verdadero. Dos atributos que sobresalen allí. Fidelidad y verdad, podríamos decir, deben ir juntos. No podemos decir que yo soy fiel si soy un mentiroso. Es claro para nosotros que el Señor no miente. Para nosotros la palabra del Señor es verdad. Si Dios lo dice, Dios lo cumple. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en los pactos que ha llegado a hacer. El pacto bajo la ley, hoy vivimos bajo el pacto bajo la gracia. Y Dios ha cumplido con cada cosa que ha dicho. Dios no es hombre para fallar. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Entonces, nosotros tenemos que entender la fidelidad de Dios partiendo del corazón de Él. Tenemos que decir entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios tenemos que reconocer que Él es fiel. ¿Sí? ¿Cómo se está acercando usted a Dios? Yo lo escribí de esta manera. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer que Dios es fiel. ¿De qué maneras? Entendiendo quién es Él, su naturaleza, y entendiendo el gran poder que Dios tiene, la capacidad, su omnipotencia. ¿Sí? Entonces, así me acerco al Señor. Me acerco sabiendo quién es Él, sabiendo que es un Dios que no falla, un Dios que es inmutable, que no cambia de parecer. Pero también me acerco a Él sabiendo que tiene poder para obrar en medio de cualquier situación y que ha prometido hacerlo. Entonces, de esa manera yo me acerco a Dios. Mire lo que dice la raíz de la palabra fe. En el griego, la palabra fe se escribe pistis. Significa la seguridad que tengo yo al acercarme a Dios con lo que Dios dice y con lo que Dios hace. Allí también Dios se muestra coherente. Lo que Dios ha dicho a través de la palabra se ha cumplido al pie de la letra. Entonces cuando yo me acerco a Dios, yo sé que Él me protege, yo sé que Él es fiel conmigo y yo sé que aún en medio de mi infidelidad, Él no deja de ser fiel. Y esa fidelidad de Dios me debería llevar a mí a serle fiel de manera incondicional. Hacia allá vamos a llevar la enseñanza en esta noche. Salmo capítulo 91, versículo 14 dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Usted y yo podemos decir, Dios es fiel. Usted y yo podemos levantar nuestras manos a Él y reconocer nuestra dependencia de Él, pero también reconocer su fidelidad a través de nuestra vida. No solo a través de la palabra, con lo que Dios ha hecho en la vida de grandes hombres, de gigantes de la fe. No solo a través de ellos, también a través de nuestra vida, a través de nuestra historia, a través de lo que Dios ha venido haciendo a lo largo de muchos años, nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios es fiel.
Amén. Entonces hablemos primero de la fidelidad de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y sabe por qué Dios es fiel? Por una sencilla razón. Porque Dios es inmutable, porque Dios es invariable, porque esa es su naturaleza. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Es la razón por la que el Señor a usted y a mí nos llama a ser fieles. Porque Él dice, yo soy fiel contigo, espero que tú seas fiel conmigo. Cuando yo entiendo la fidelidad de Dios, el amor de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo mínimo que yo puedo hacer es mantenerme fiel. Dice la palabra, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Es una de las cosas que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Mantenerme firme, me mantengo fiel, progresando, entendiendo que no es en vano lo que estoy haciendo de la mano del Señor. Sigo progresando siempre. Amén. Entonces, la primera cosa que podemos decir de la fidelidad de Dios es que la fidelidad hace parte de su naturaleza. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 3. Pero entonces, si a algunos les faltó fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Mire, la fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada de muchas maneras, en diferentes tiempos. ¿Qué queda en evidencia? Que usted y yo muchas veces le hemos fallado a Dios. Y dice la palabra, aún en medio de tu infidelidad, aún en medio de tu falta de fe, ¿crees que acaso eso va a anular la fidelidad de Dios? No. El hecho de que tú seas infiel no hace que Dios deje de ser fiel, porque es su naturaleza. Dios es fiel. Amén. Lo leíamos en Apocalipsis. Fiel y verdadero. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice que el Señor nunca miente, que jamás miente, que sus promesas se cumplen. Usted puede revisarlo a la luz de la palabra y me di a la tarea de revisar. Y los comentaristas bíblicos dicen que el Señor con su pueblo a través de la palabra hizo más de 277 promesas. Promesas que ha cumplido. Y yo digo, Señor, yo descanso en tu fidelidad. Yo descanso en tu misericordia. ¿Por qué? Porque si Dios nos tratara a nosotros de la misma manera como nosotros somos con Él, estaríamos perdidos completamente. Dice la palabra que cada mañana se renuevan sus bondades y su misericordia. Y uno dice, Señor, tú eres fiel. Aún en medio de mis dudas, aún en medio de mis temores, aún en medio de mi queja por momentos, usted puede decirlo en este momento, usted dice, yo estoy en medio de una cuarentena, estoy pasando momentos complejos y difíciles y he llegado hasta cuestionar a Dios y lo que hablábamos ayer, en medio del desánimo, en medio de la depresión. Usted puede estar frustrado, como lo decíamos ayer, y puede que de su boca hayan salido palabras que a Dios no le agradan, pero aún así, aún en medio de mi duda, aún en medio de mi falta de fe, Dios no deja de ser fiel. Le repito, porque esa es su naturaleza. Uno revisa en la palabra y uno se da cuenta cómo Dios hizo pactos y le hizo promesas al pueblo que ha venido cumpliendo. Mire, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Usted y yo podemos decir, ¿la fidelidad de Dios es evidente? Sí. A la luz de la palabra nosotros encontramos muchas evidencias en donde Dios ha sido fiel, en donde Dios ha establecido promesas y en donde Dios las ha cumplido. Promesas que estableció desde un principio. ¿Recuerda con Abraham? El patriarca Abraham, Dios estableció algo y prometió algo y dijo que él sería el padre de muchas naciones y Dios lo ha cumplido. Y usted puede examinar a la luz de la palabra, por ejemplo, con Noé. El Señor le prometió a Noé guardar su vida y proteger a su familia. Y Dios lo hizo y Dios lo cumplió. El Señor prometió con Moisés liberar al pueblo y Dios lo hizo y Dios lo cumplió. El Señor prometió a través de Jacob bendecir y hacer un nuevo pacto eterno con Israel. El Señor lo dijo y el Señor lo cumplió. Entonces tú y yo no podemos dudar de la fidelidad de Dios. Hay hechos reales, hay cifras, nuestra fe se basa en hechos reales. Y nosotros sabemos que lo que está escrito en la palabra ocurrió en la vida de unos hombres que caminaron y se acercaron al Señor y se humillaron y reconocieron
que Él era Dios, un único y verdadero Dios, y el Señor empezó a hacer una obra en ellos, y Dios mostró su fidelidad, y Dios estableció pactos, profecías que se han cumplido, las profecías mesiánicas de las que hablábamos con nuestro diácono Clo hace un par de semanas, se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo, y hay otras profecías que no se han cumplido y que se cumplirán en el final de los tiempos, y nosotros creemos que eso va a ocurrir, y entonces así nos acercamos al Señor, nos acercamos con fe. Por algo la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fidelidad en su amor, sí. Dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9, la parte B dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto, generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y cuando nosotros hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, inmediatamente miramos hacia la cruz y vemos la muestra más grande de amor hacia la humanidad. Lo que el Señor hizo, entregó a su Hijo. Y entonces aquí no solo hablamos de la fidelidad del Padre, aquí también hablamos de la fidelidad del Hijo. La promesa fiel de Dios cumplida, encarnada. El Señor lo había establecido, el Señor así lo había dicho, y nosotros podemos decir: Señor, gracias. Gracias por haber sido fiel a tus palabras, Dios. La fidelidad de Jesucristo trajo redención a nuestra vida. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó de manera voluntaria, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe qué palabra podríamos asociar con fidelidad? Obediencia. Tan sencillo como eso. Si decimos ser fieles a Dios, debemos ser obedientes. Obedientes a lo que Él ha escrito, obedientes a su palabra, respondiendo a cada instrucción, a cada mandamiento. Ahorita lo leíamos. El Señor cuida, como lo leíamos en Deuteronomio, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y a quienes obedecen sus mandamientos. Nuestra redención vino por la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Se mantuvo fiel y obediente hasta la muerte de cruz. Gracias a su fidelidad, nuestra culpabilidad fue borrada. Y uno dice: Señor, enviaste a tu Hijo. Señor Jesús, te entregaste en la cruz por mí. Resucitaste de entre los muertos. Y hoy sigues siendo fiel porque intercedes ante el Padre por mí. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Para ser un sacerdote, ¿qué? Fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Usted y yo podemos cerrar los ojos y decir: Señor, gracias. Gracias por ser fiel, Dios. Gracias porque aún en medio de mi infidelidad, tú sigues siendo fiel. Gracias porque me tratas con misericordia. Gracias porque tu gracia sobreabunda en mi vida. Gracias porque me has dado cosas que no merecía. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna. Y si lo lleváramos al plano de lo personal, usted podría decir: ¿usted ha visto la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias hoy? ¿Usted qué podría decir de la provisión? Usted puede decir en este momento: Señor, tú te pasas porque te has encargado de los detalles más mínimos, aún en medio de la escasez, aún en medio de la estrechez económica en la que estamos, aún en medio de la situación por la que vivimos como sociedad. Dios, tú no has dejado, Señor, de proveer para nuestra casa. Usted puede decir: el maná, tal vez es el diario, tal vez sí es poco y se está acabando, pero somos agradecidos con lo que Dios nos da, porque vemos
a través de cualquier cosa la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Entonces pensemos en eso, pensemos en la provisión, pensemos en la salud, algo que para usted y para mí hoy está siendo algo tan preciado y tan valioso. Hoy no hay nada que pague el estar sanos, nada. Hoy el dinero no importa, hoy todos estamos al mismo nivel, todos estamos igualmente expuestos, todos somos vulnerables, todos entendemos la fragilidad que tenemos ante esta situación, pero podemos decir, Señor, gracias Dios porque estoy sano, gracias Señor porque me has guardado. Tenemos provisión, gozamos de salud, gozamos de una familia. ¿Usted sabe cuántas personas hoy están pasando una cuarentena completamente solas? ¿Usted sabe cuántas familias hoy están, aunque viviendo bajo un mismo techo, completamente divididas? Y usted puede decir, Señor, gracias por mi familia, gracias por mi esposo, por mi esposa, porque tiene temor tuyo y porque algún día todos te reconocimos y nos humillamos ante ti. Y hoy podemos decir gracias por nuestro hogar, porque aún en medio de las dificultades, porque el hecho de que seamos cristianos pues no somos exentos de las dificultades, pero no escogemos los conflictos, pero sí escogemos la manera en la que los vamos a resolver. Y hoy podemos ir a ti y nos podemos refugiar en ti, y hoy tenemos una relación personal contigo. Y hoy sabemos que nuestra oración es escuchada por ti y tú atiendes a nuestro clamor, tú conoces nuestra necesidad y tú la suplirás en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Y entonces yo camino con esa seguridad, yo camino con esa certeza que Dios es fiel. Entonces en medio de las circunstancias usted y yo podemos decir, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel a través de la provisión, Dios ha sido fiel a través de la salud, Dios ha sido fiel a través de mi familia. Hoy tenemos un techo. ¿Cuántas personas están fuera? ¿Cuántas personas no tienen un lugar donde dormir? ¿Cuántas personas tienen dificultades tremendas? Y usted puede decir hoy, Señor, tengo un techo y doy gracias. Tengo un alimento en la mesa y doy gracias. Todo esto, no lo olvide, es gracias a la misericordia, al amor y a la fidelidad de Dios. Todo lo que tenemos hoy es gracias al Señor. Por eso decimos, te alabamos Dios, te amamos, damos gracias infinitas. Aún esta situación nos ha servido para examinar muchas cosas, para poner en orden muchas otras, para volver a los pies de Él, para volver a tener la intimidad que tal vez usted no tenía antes, que usted al comienzo tuvo, pero que con el paso de los años lo perdió. Usted dice, Señor, gracias por todo esto. Solo nos queda decir una cosa, Dios, tú eres bueno, tú eres fiel. Como lo leíamos en Apocalipsis, Señor, tú eres fiel y tú eres verdadero. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando yo comprendo el por qué el Señor me llama a ser fiel, porque entiendo su naturaleza, porque entiendo que Él me demostró su fidelidad, porque aún hoy sigue mostrando su fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad como fruto, ¿a qué me está llamando el Señor? Si es una característica del fruto, ¿a qué nos está llamando el Señor? Dice Salmo 101, versículo 6. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Conducta intachable. Usted diría, pastor, eso es muy complicado. Aquí nosotros no le hablamos de perfección. Aquí le hablamos de dependencia de Dios, de disposición, de decirle, Señor, perdóname, no te he sido fiel, ayúdame, guíame, enséñame. O sea, aquí no hablamos de perfección, aquí hablamos de relación, porque a través de la relación con Dios, Dios me va mostrando cosas. Si habláramos de perfección, no tendríamos que hablar de Jesucristo, no tendríamos que hablar de la cruz. No hablamos de perfección. Sabemos nuestra necesidad inmensa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos la necesidad por encima de cualquier otra. ¿Sabe qué nos diferencia de tal vez el incrédulo en medio de situaciones como estas? Que el incrédulo busca una salida y busca soluciones temporales. Y nosotros ya hemos encontrado la solución para todos nuestros problemas. Y eso se resume en un solo nombre, Jesucristo. Entonces yo digo, Señor, hoy
Hoy hago parte de tu familia porque he sido adoptado por Dios. Hoy hago parte de la familia de Dios. Hoy soy coheredero con Cristo. Hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy sé que tengo una eternidad segura. Que los problemas que hoy vivimos son pasajeros y no se comparan en nada con la gloria venidera. Que en este mundo afrontaremos aflicciones, el Señor lo dijo, pero el Señor nos dijo, no teman que yo he vencido al mundo, y entonces yo camino junto a Él, un Dios que es fiel. Y entonces el Señor me dice, en medio de todo esto, yo quiero que tú tengas una conducta intachable. Yo quiero que seas ejemplar. Yo quiero que procures ser fiel. Mire, me encontraba con la historia de David, y es un texto que usted conoce, pero para mí es algo que resume la vida de David. Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 36. Yo lo voy a esperar un momento para que usted lo busque allí en su casa. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Si usted conoce la vida de David, si usted ha examinado la Escritura para revisar qué ocurrió en los años de vida de David, usted se va a encontrar con un hombre imperfecto, pero un hombre al que Dios llamó un hombre conforme a su corazón. Por eso le digo, nosotros no hablamos de perfección. Cuando le hablamos de lo que el Señor nos llama es a ser fieles, no a ser perfectos. Y cuando examinamos la vida del rey David, nosotros nos damos cuenta que fue un hombre que pecó, que le falló a Dios, que adulteró, pero que se humilló y reconoció su condición. Salmo 51 dice, pecador me concibió mi madre. Renueva la firmeza de mi espíritu, Señor. Cambia mi corazón. ¿Sabe de qué hablamos cuando hablamos de fidelidad? De eso vamos a hablar en la próxima. Humildad. Humildad para reconocer mis fallas, mis errores, mis pecados. Humildad para agachar mi cabeza y decirle, Señor, ayúdame. Humildad para pedir perdón, para aferrarme a Él y para decirle, Señor, en mi corazón tengo un anhelo y es el de agradarte. Sé que no soy perfecto, sé que hay una carne. Por eso hablamos de estar llenos del Espíritu. Por eso le decimos, sean llenos del Espíritu, como lo dice Efesios 5:18, para que sea consecuencia de esa llenura evidente ese fruto. ¿De cuál estamos hablando hoy? Ser fieles. Yo le puedo decir a ustedes en medio de toda esta situación, manténgase fiel a Dios, no desfallezca. Manténgase fiel frente a lo que Dios ha dicho. Recuerde que ya lo dijimos ahorita, la naturaleza de Dios es ser fiel. Dios nos ha mostrado su fidelidad siempre, a través del Hijo, a través de las circunstancias, a través de las promesas y los pactos que Dios hizo con su pueblo. Podemos evidenciar la fidelidad de Dios. ¿A qué nos llama el Señor en medio de toda esta situación? A mantenernos fieles. Hay personas que dicen, me cansé. ¿Para qué sigo orando? Sea fiel en la oración. ¿Para qué vuelvo a leer la palabra? ¿Sabe qué ha entrado en medio de toda esta cuarentena? Apatía. Algunas personas han dejado de orar. Y usted no le puede abrir la puerta a la apatía. Usted tiene que mantenerse fiel. ¿Sabe cómo se le llama a las personas que son miembros de una iglesia? Feligresía. Los fieles son los miembros de la iglesia. Se supone entonces que nosotros estamos llamados a ser fieles. Podemos decir, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. ¿Y qué espera el Señor? Como lo dice su palabra, que nos acerquemos a Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente su palabra. Dígale a quien tiene al lado allí en su casa, el Señor te llama a ser fiel. Se nos llama a eso, se nos llama a poner en práctica nuestra fidelidad, que se note, que sea evidente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos decirlo? Si lo tratáramos de describir, ¿de qué manera podemos llegar a ser fieles? La palabra de Dios dice, alaben al Señor, fieles en nuestra alabanza. La alabanza es gratitud, es reconocer quién es Él, es reconocer lo que Dios ha hecho. Hablábamos del contentamiento hace un tiempo.
ser agradecidos. Sea fiel en agradecerle a Dios por todo, aún por lo poco, pero dígale, Señor, gracias. Gracias porque hoy nos has dado esto, un pedazo de pan, unos huevos, un agua de panela, un jugo. Gracias, Dios, porque no nos acostamos sin tener un alimento en nuestro estómago. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, descansamos en que tú sí conoces, Señor, lo que ocurrirá mañana. Y entonces descansamos en ti y descansamos que así como has proveído hoy, lo harás mañana. Darás una salida. Lo recordábamos en el día de ayuno. Él proveerá una salida. Y entonces así tenemos que caminar, confiando y descansando en Él. Entonces el Señor nos llama a ser fieles en nuestra alabanza. Y eso nace de aquí, del corazón. Dice la palabra, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que sea genuina esa adoración a Dios. Como lo decíamos ahorita en la alabanza, mientras tenga vida esperaré. Dice la palabra, aún en medio de la aflicción, Salmo capítulo 42, ¿estás afligido? Cobra fuerzas y ten esperanza en el Señor. Lo dice 3 veces allí en los 3 capítulos. Y quiero, ya que el Señor lo trajo a mi memoria, quiero leérselo. Salmo capítulo 41 y 42 también. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Salmo 42:5. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Serle fieles en eso, en nuestra alabanza, Señor. Te alabo por quien eres, te alabo por lo que haces, te alabo por tu obra en mí. Yo sé que Dios está obrando en mi corazón. Este mismo texto que usted está viendo en pantalla, lo vuelve a repetir en el versículo 11 y lo vuelve a repetir en el siguiente capítulo, en el versículo 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Amén. El Señor nos llama a serle fieles en la alabanza. El Señor nos llama a serle fieles en nuestro testimonio de vida. Porque a través de nuestro testimonio, algunas personas conocerán de Él. Tenga la seguridad que tal vez en su casa su familia lo está mirando. Su familia lo está mirando y está viendo usted cómo reacciona en medio de esta situación. Y yo le podría decir algo, usted debería estar reaccionando de una manera diferente a como reaccionaba antes. ¿Por qué? Porque usted hoy está caminando de la mano con el Señor. Usted ya no es la misma persona. Su vida cambió para siempre. Dios camina con usted. Hablábamos ahorita, Señor, gracias por tu fidelidad y gracias porque en medio de toda esta situación tú nos acompañas. Dice tu palabra que tú caminas a nuestra derecha. Entonces, el llamado del Señor es a serle fieles en nuestro testimonio. Salmo capítulo 40, versículo 10. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. ¿Sabe cuál es la tarea a la que el Señor nos llama en medio de todo esto también? El Señor nos llama a ser fieles en la tarea que Él nos ha encomendado como iglesia. ¿Cuál? Lo acabamos de leer. No dejar de proclamar su fidelidad y su salvación. Yo esperaría que hoy toda su familia y que todos sus amigos sepan que usted es un seguidor de Cristo. No nos sirven los cristianos 007. Esos cristianos secretos, esos cristianos que nadie sabe, usted dice, no, solo Dios y yo sabemos y nadie más. No. Esa no es la clase de cristiano que el Señor está llamando. El Señor está llamando a hombres y mujeres capaces de ser antorchas encendidas. Dice la palabra que una lámpara se enciende no para poner bajo la mesa, sino para poner sobre una repisa. Dice la palabra que somos como una iglesia en lo alto de la colina. Tiene que ser evidente, se tiene que notar. Las personas tienen que conocer a través de mí la fidelidad, como le leíamos, y su salvación. Amén. Fidelidad a la palabra, por supuesto. El entender que ni una coma ni una tilde se contradice. Cuando hablamos de la inerrancia bíblica, la asociamos con la inmutabilidad de Dios, lo invariable que es Él. Sabemos que el Señor no cambia de parecer, sabemos que si Dios lo ha escrito, Dios lo va a cumplir.
Y entonces decimos, Señor, yo quiero interpretar rectamente tu palabra, yo no quiero tergiversarla, yo no quiero distorsionarla, yo no quiero tomar una partecita y entonces aplico esta partecita, pero esta no. No, el Señor nos llama a ser fieles a toda su palabra. Y si Dios dice algo a la luz de la palabra frente a tu vida, Dios esperaría que tú obedezcas. Ahorita hablábamos de cómo la fidelidad se tiene que mostrar a través de nuestra obediencia. Amén. ¿Y fidelidad en la prueba? Pues, por supuesto. Una de las cosas a las que se nos llama en medio de la prueba, en medio del desierto, es a ser fieles. En medio de la prueba y el desierto nuestro carácter se deja ver. Hay personas que son fieles cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas empiezan a complicar, olvídese, se van. Nosotros no somos, dice Hebreos, de los que volvemos atrás y acabamos por perdernos, sino de los que progresamos siempre y preservamos nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 dice: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Usted y yo estamos llamados a hacer el bien, a permanecer fieles, a permanecer firmes, a decirle, Señor, ayúdame en mi poca fe, a reconocer y decir, Señor, perdóname porque tal vez soy como un Pedro. Pedro le dijo al Señor, jamás te voy a negar, Señor, jamás. Y cuando se vio perseguido, acosado, lo negó 3 veces. Y nosotros podemos ver a través de la vida de Pedro un reflejo de cierta manera de nosotros mismos. Muchas veces en medio de estos días hemos llegado a cuestionar, hemos llegado a dudar, hemos llegado a decir, Señor, pero ¿dónde estás? Señor, pero si soy tu siervo, ¿por qué me afliges? Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y usted tal vez, y yo tal vez, tenemos que decirle al Señor hoy, Señor, perdónanos. Perdónanos por dudar, perdónanos por cuestionar. Enséñanos a esperar, a descansar, como lo leíamos ahorita en Salmo. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a inquietar? ¿Por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a angustiar? En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿En quién? En un Dios fiel, en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que mostró su amor, su misericordia y su fidelidad de manera real. Gracias a esa fidelidad nuestro futuro cambió para siempre. Gracias a la fidelidad del Padre enviando a su Hijo y a la obediencia del Hijo, nosotros hoy podemos decir que tenemos una eternidad segura. Y entonces podemos decir, Señor, en ti pondré mi esperanza. ¿En quién estamos colocando nuestra esperanza? En un Dios que es fiel. En un Dios que ha estado, a un Dios al que hemos visto de manera evidente en nuestra vida. Si usted puede contarle a alguien sobre la fidelidad de Dios, ¿qué le contaría? Le contaría algo que usted tal vez ha vivido. Le contaría detalles de los que usted dice, yo he visto la mano de Dios. He visto el cuidado de Dios, he visto la protección de Dios, he visto hasta la disciplina de parte de Dios. Y yo puedo decir, Señor, tú eres fiel a tu palabra porque tu palabra dice que un padre que ama disciplina a sus hijos. Y tal vez muchas cosas que has permitido en mi vida, las has permitido porque necesitas disciplinar y porque necesitas enseñarme algo. Y cuando uno crece, uno valora la disciplina y uno dice, fui importante para alguien. Y yo digo, soy importante para ti, Señor. No me tratas como un bastardo, me tratas como un hijo. Y como hijo a quien me amas, me disciplinas. Y entonces aún en medio de la disciplina yo puedo decir, Señor, tú eres fiel. ¿Por qué dudar de tu fidelidad? ¿Por qué dudar de tu amor? Eso nos tiene que llevar a nosotros. Entendiendo que Dios me cuida, entendiendo que Dios me guarda, entendiendo que Dios es fiel. Eso me debe llevar a mí a serle fiel a Él. Y ese es el llamado que el Señor nos hace en esta noche. Mantengámonos fieles en medio de la prueba. Mire, entre más infiel seas en medio de la prueba, tal vez más pruebas van a llegar a tu vida. El Señor está buscando a través de esta situación que te vuelvas a Él, que lo reconozcas, que te apoyes en Él. Una de las cosas que más trabajo le cuesta al ser humano es humillarse por ese maldito orgullo que tenemos, por esa naturaleza pecaminosa. Porque hay personas que dicen, yo no necesito de Dios, yo puedo solo, a mi edad, ¿yo para qué necesito
yo no necesito cambiar nada en mi vida. Tienes que cambiar todo en tu vida, comenzando por colocar a Dios en primer lugar. Dios necesita poner orden en tu casa, Dios necesita poner orden en tu familia, Dios necesita poner orden en tu vida. Y entonces yo te digo hoy, te estoy hablando de un Dios que es fiel, te estoy hablando de un Dios que no cambia, te estoy hablando de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. A ese es al Dios al que nosotros seguimos, a ese es al Dios al que nosotros servimos, a ese es al Dios al que algún día nos humillamos y al que reconocimos y le dijimos, Señor, tú eres Dios de nuestra vida, ayúdanos. Y el Señor corrió a nuestra ayuda. Dice la palabra que Él nos socorre. Bajo las alas de Él yo me refugio. Y entonces, a ese es al Dios al que nosotros te estamos invitando a que te acerques. A ese es al Dios al que te estamos diciendo, Él te llama a ser fiel, fiel aún en medio de la tentación. ¿Cuál es la tentación ahorita? Salir corriendo. ¿Cuál es la tentación ahorita? Dejar de orar. ¿Cuál es la tentación ahorita? Dejar de leer la palabra. ¿Cuál es la tentación ahorita? Que te empieces a quejar, que empieces a cuestionar. Dice su palabra. Ustedes, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Subráyelo. Dígaselo a quien tiene al lado ahí. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. ¿Sabe a qué nos llama el Señor en esta noche? A mantenernos, a resistir, a serle fiel. A decirle, Señor, no me desviaré ni a derecha ni a izquierda, me mantendré firme, Señor, progresando siempre, fuertes, firmes y estables, Dios. Sé que, como lo dice tu palabra en 1 Pedro, tendré que sufrir un poco de tiempo, pero tú mismo, a la luz de la palabra, dices que nos restaurarás y que nos harás fuertes, nos harás firmes y nos harás estables. Y yo entiendo hoy el valor de la prueba. Yo sé lo que está formando en mi corazón la prueba. Y yo puedo decir, Dios no está en silencio, Dios no se olvidó de mí, Dios está trabajando en mi corazón. Y yo puedo decir, Señor, tú eres fiel, tú sigues obrando y tú has prometido que lo que has comenzado en mi vida, serás fiel en terminarlo. Y yo descanso en eso. Y yo lo animo entonces a usted a que se mantenga fiel. Mire, la infidelidad nace de un corazón que no tiene una identidad clara. ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿Has recibido al Señor en tu corazón? ¿Le has entregado tu vida? Y si tú dices sí, yo te diría, ok, si realmente dices ser un hijo de Dios, Dios te llama a ser fiel. Saber que soy su hijo me debe llevar a ser una persona fiel. En medio de la prueba, en medio de la tentación, voy a afianzar mi fidelidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias damos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos regalas. Gracias porque a través de tu palabra nos muestra tu fidelidad, tu amor. Gracias, Señor, porque así como hiciste un pacto, Señor, con Abraham y lo has venido cumpliendo, Señor, has hecho promesas a tu pueblo, has hecho promesas a nuestra vida y sabemos que serás fiel en cumplirlas, bendito Dios. Nos aferramos a tu naturaleza, Dios. Tú eres fiel y tú eres verdadero. Lo mostraste a través del Hijo. La obediencia del Hijo mostró fidelidad y esa fidelidad y esa obediencia trajo redención a nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos ver también tu fidelidad a través de nuestras circunstancias hoy. La provisión, la salud, la familia, el alimento, Señor. Gracias, Señor. Nos llamas a ser agradecidos con cualquier situación, Señor. Y nos llamas a serte fiel, Señor. Fieles, bendito Señor, en medio de la prueba. Fieles en medio de la tentación. A eso nos llamas, Señor. A mantenernos firmes, progresando siempre en la obra. Oro por quienes me escuchan en este momento. Oro porque tú ministres sus corazones. Oro por aquellos que han bajado la guardia. Oro por aquellos que, Señor, te han negado como un Pedro. Si te hemos negado, perdónanos, papá. Perdónanos si nos hemos llegado a quejar. Perdónanos, Señor, si hemos llegado a cuestionar. Perdónanos, papá. Sabemos que en ti, Señor, hallaremos misericordia. Te pedimos perdón, Señor. Límpianos, lávanos, como un David lo pidió. Renueva la firmeza de nuestro espíritu. Cambia nuestro corazón. Señor, gracias, porque aún en medio de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel. Te amamos, Jesús. Te amamos y oramos todo, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí,
esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.